El átomo tiene esas tres características. En el protón, bien ustedes, queridos hermanos, en el protón encontramos el silencio, perdón, encontramos el espacio. En el electrón encontramos el silencio, porque es la armonía del átomo. Nosotros, los gnósticos que conocemos la función y la energía del átomo, no solo por el reflejo, el recorrido que hace, sino por el contenido de lo que él tiene. Hay que conocer eso, y si no, entonces seríamos investigadores más o menos a medias del átomo. El protón es un espacio, representa a Dios, perdón, el eterno, el santo afirmado. El neutrón es el silencio, él es quieto, él es pasivo, pero nada en el espacio, si no tuviera en quién condensar la armonía del espacio, y es en ese silencio. O imagínense ustedes que nos fuimos aquí flotando, o lo ha podido comprobar una persona en cuerpo astral, que llega a un lugar donde se revienta la cabeza por el silencio. Esa sensación la sienten en la cabeza, y la alegría la sienten en el corazón, indicando que tiene que haber mucho silencio en la cabeza para que haya mucha alegría en el corazón. El que tiene mucha alegría en la cabeza por las cosas que le rodean, mucha alegría en la cabeza, se ha polarizado. Tenemos que tener silencio en la cabeza y alegría en el corazón. La gente tiene mucha alegría en la cabeza y tristeza en el corazón. ¿Qué dice usted? Que se polariza y en el átomo es distinto. El protón es el espacio, el electrón es el silencio, y el electrón o los electrones son la luz, y entre ellos forman eso que en el día de hoy vamos a tratar, o que estamos tratando, porque ya prácticamente el tema se acabó, ya me cortó el hilo. Es la acción, por ejemplo, del electrón, que debería ser la atención de la persona, o sea, la atención para... Vamos ahora entonces a explicarlo de otra forma, que es lo mismo. El Padre es el espacio, es aquella abertura, aquello que le hace respirar a uno la vida, ese es el Padre. La Madre es la oración. La madre de la oración es la iglesia, es lo místico, es aquello puro, aquello noble que nosotros tenemos, la madre. Y el Cristo en movimiento es ese que nos lleva, nos trae y dice, bueno, aquí no nos podemos estar quietos. En el momento que el Cristo se quede quieto, se integraría entonces el espacio con el silencio y quedaría el Cristo sin opción de hacerlo. Bueno, ¿me entiende? La persona que vegeta se une el espacio con el silencio y no hay nada. ¿Alrededor de qué gira el electrón o el Cristo? ¿Alrededor de qué? ¿No es que se unieron? Y nosotros esos tres principios los tenemos que tener separados por la organización que tenemos. Tenemos una libertad, respiramos esa libertad de la vida. Pero tenemos una mística aquí. Es decir, el Padre está en todo eso, porque el Padre es absoluto. Y el absoluto no es un lugar, es un espacio. Dice el maestro Samael, en el sagrado espacio abstracto absoluto, ese es el Padre.
Pero la madre no puede irse de aquí, porque entonces, ¿qué hacemos nosotros con el espacio y sin la oración, sin la vista? Maestro, y cuando se unen todos esos principios, ellos no pueden estar unidos desde que tienen acción. pero cuando se libera la persona, Es cuando la dice ¿sí me entendieron? Cuando hay una partecita donde dice ya, eso es allá, ya cuando es el hombre o la mujer desde luego, es el mismo acción. Ya eso, como dice Juan, eso ya no es la segunda montaña, es la tercera. Pero es una acción que se tiene que realizar aquí, que no tiene que ver, no es la iniciación, es una actitud de nosotros frente a eso. Claro, estamos hablando de los misterios de la Santísima Trinidad y no puede hacer otro, porque hoy está el padre viendo al hijo cómo actúa y la madre llorando al hijo de verlo cómo actúa. ¿Ven? Porque la madre llora de ver el triunfo de su hijo también, porque es la ternura de las ternuras. Usted en este momento sería el electrón, sería el Cristo. La acción del electrón está accionando en este momento. ¿Cómo actuaría o cómo quedaría la otra fuerza? O sea, bueno, yo les a usted que es el que me hace la pregunta. Voy a contarle un poquito. Sálgase de ahí con la imaginación y mire el espacio. Le dan ganas de suspirar. Imagínelo usted y verá que a uno le dan ganas de suspirar. Ese espacio, como que se quisieron no tragar toda esa armonía de todo con un suspiro. Porque es la libertad de Dios. ¿Ven? Pero ¿de dónde nace ese deseo de suspirar? De una parte que está aquí. Que está aquí, una mística. Uno dice, me duele mucho, me duele, siento un peso. La madre. Y en este caso diríamos, el espíritu. Que la madre es un desdoblamiento del espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Uno dice, pero tan pavo que yo he sido 30 años en la noche y no bien que yo había de tener 30 años de ser misionero. Yo me voy a lanzar, voy a vender lo que tengo y hasta la mujer y los hijos y me voy a hacer misión. Hacer. Entonces ya se desarrolló eso. Ellos no pueden estar unidos porque se fundiría. ¿O quién ha visto? No, es que eso se funde en un cuaternario. Se unen los tres y se retiran. Porque donde Dios está, tiene que haber creación. Por eso decimos que en el oído interior es una nota que ha venido tocándonos. El día que nosotros demos aquí en la tierra la nota del Elohim, no solo la toca Él, sino la parlamos nosotros, a través de la sabiduría que tengamos. ¿Qué dice Pedro? ¿Ven? ¿Qué ha hecho Beethoven para citar algo que tiene parecido pero que en el fondo no es integrado? Trae la nota de él, que se llama la música de las esferas. Él trajo eso a través de una inspiración del Espíritu. No era porque él se ponía a oír y ponerse a componer. Es una inspiración del Espíritu y trae las notas. Y era sordo porque oía con el sentido. José. Los misterios del átomo dentro de nosotros son una realidad en el punto de vista. Es Dios. Es Dios. Porque el protón es el Padre, el neutrón es la Madre, y los electrones son el Cristo. Con la diferencia que el átomo, debido a que está compuesto de elementos, unos tienen son más pesados que otros. En el espíritu como no son hidrógenos, son espíritus. Entonces ese átomo no tiene varios electrones, tiene uno, que es el Cristo, que gira, y si no nosotros tendríamos varios Cristos. ¿Ven? Una persona cuaternaria tiene que conocer átomos luciféricos. Ay, ¿luciférico? Sí, No, todos los átomos de su cuerpo y de sus cuerpos de pecado
físico, vital, astral y mental, se convierten en luciférico, porque no tienen luz, tienen hidrógeno pesado. ¿Quién tiene algo que decir en relación a lo que hemos dicho? Maestro, tiene que ver en algo los electrones, entonces con estos átomos sísmicos que en determinados momentos con la transustanciación vienen a dar esa nota en ese momento, cuando se va a tomar. Sí, pero no hablamos en espíritu, no hablamos de electrones, hablamos de electrones. Claro, claro que sí. Donde quiera que se exprese la sustancia crística, tiene que estar presente esos tres principios. Y si no, no serían la creación en nosotros. Maestro, yo podría decir que es una alquimia, porque el proceso de que veo como está planteando usted, es una alquimia de muchos pilates, digamos. Claro, es una alquimia esto, porque justamente es la condensación de Dios, del Espíritu de Dios, en la obra que estamos haciendo, en los pensamientos, en los alimentos, en las emociones, en todo para que se vaya cristalizando. Acordémonos de algo. Acordémonos de algo, antes que nosotros querer solarizar cuerpos, tenemos que solarizar la mente. maestro, el electrón. Ponedme cuidado porque no me has entendido. No nos salgamos de ahí. Antes que solarizar cuerpos hay que solarizar la fe. Y si no quedarían cuerpos solares sin derecho a calificar en las iniciaciones. Eso es a través de la comprensión de la doctrina y de la forma que la llevamos. Queremos decir con esto que cientos de personas con cuerpos solares, pero que son cuerpos que están fundidos en una ¿cómo se llama eso de fundir? En un crisol, y tienen manchas de otros elementos que al venir a cristalizar, a cristificar esos cuerpos se pueden fundir. Y es cuando resultan iniciados de segunda, de tercera, de cuarta, quemados cuando han recibido la iniciación. ¿Me entendí? No, que no se me subir. Si es para eso, sí, sí, no. Maestro, esa fe para solarizarla, ¿cómo? Por los hechos y las comprobaciones que estamos teniendo. Si nosotros nos sumimos en una profunda oración, profunda reflexión, terminamos con una alegría. Eso ya entendemos, que cuando a Dios lo llamamos con el corazón nos atiende, y cuando lo llamamos con la mente no nos escucha. Aquí encontramos la diferencia de lo que es orar y rezar. Encontramos la razón por qué tantos religiosos nacen, crecen, se hacen viejos y se mueren de viejos rezando en las peores circunstancias, porque rezan, no saben orar. Maestro, podemos decir que esa fe es como la convicción más profunda, la convicción más... Claro. La fe, tranquilo que a mí no me da miedo caer. La palabra no es peligrosa. Decía un hermano mío en una ocasión, decía, él militaba en la política, yo no entendía con eso político. Decía, corriendo por un camino que daba un piso de campos, un caminos peligrosos. Se remató y bajó como 20 metros. Y me dice, tranquilo que los, necesito el nombre del partido, caen pero no resbalan. Digo lo contrario. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Quién estaba? Sobre la fe sola. Estamos diciendo que esa fe, para solarizar, es como una convicción, lo más profundo, lo más... Lo que está diciendo el Imperio me da la razón. Quien no se ha dado la tarea de comprobar no tiene eso nada. ¿Ven? Una ocasión, tenía yo unos 20 años, a un señor se cayó de una mula. Increíble. Y entiéndeme, no es. Simplemente cuento un milagro de Dios. Y se le partió la columna.
partía. Y yo me lo llevaron ya por otro lado. Y yo no encontré nada que hacer. Yo era la columna partida. Me puse a hacerle unos masajes. Pases, no eran masajes, pases. Y se pudieron. Cualquier médico sabe que la columna partida sube la médula. Y que la médula es algo intocable. Se cura. O sea, a mí me dio fe solar. Y yo sabía que yo, una persona que me hacía un trabajo de pases o imposición de manos, se curaba. De eso me di yo cuenta que lo podía hacer. Eso es comprobación. Me propuse en una época, cuando estudiaba en Guapiga, a quedarme mirando una rosa así, así, y a la hora la rosa se hacía así. Y se moría. Me di cuenta que tenía esa fuerza maligna en la mente. Eso lo vine yo a empezar a eliminar cuando estudiábamos. Bien se dio fuerzas, pero sabía que la tenía. Y yo no me entusiasmé porque marchitaba una rosa, al contrario, me dio miedo. Porque el que con la mirada mata es porque es muy lucifero. Porque la mirada es, los ojos son la ventana del alma. Cuando los ojos se matan, hay mentalidad, pero son comprobaciones de los blancos y los negros. Luego me puse, recién entrada la gnosis, a poner una manta de sábila viejita que estaba por ahí cerquita con el sol, sin tierra. La puse en un matero y me puse a hacerle pases, todos los días pases. Y al mes estaba, yo la llamaba la gorda, eran unas hojas grandes y gruesas. El que no se da a la búsqueda de la comprobación nunca tiene eso nada. Porque siempre tiene que decir, bueno, el maestro dice, pero lo dice el maestro, pero ¿qué ha comprobado? ¿Qué ha hecho? Yo por eso comparto con los hermanos que están preparando medicina. Bendito sea. Háganlo honestamente, con la fe de que con eso van a curar. Productos buenos. Hay un producto por ahí que llama Herbital, si no estoy equivocado, que es una fórmula mía, extraordinaria. Y hoy dañaste por ahí porque yo no le quería subir la dosis de un elemento que no lo deja dañar. Ya vimos la necesidad de aumentarle un poquito y no se va a seguir dañando. Yo le digo a Juan, si yo no Juan, porque eso tiene dulce, seguro que estaba pensando unas 8 arrobas. Y le digo a Juan, él dice, ay, pero es que eso es rico. Yo le digo, usted le gusta y lo tome mucho. Yo casi no lo como. ¿Por qué? Porque no me gusta. Echándole broma, Juan. Una medicina bien hecha, por ejemplo, un hepatodreno, un vitamín, una panacea, un drenador, una crescentilla, etcétera, y otros que los hermanos por ahí preparan, que son medicinas, y otros, como les digo, que no conozco, pero que son hermanos honestos, que están preparando cosas muy buenas. Esa medicina tiene que tener 3 fundamentos, si es que verdaderamente somos nosotros. 3 principios, yo en eso soy radical con el que doy una forma. Hágala como se le manda, o si no, no se meta, porque no anda loco. ¿Qué tiene que tener? Primero, la intención solar de que va a curar. Segundo, la mística que tiene que ponerle a la preparación, porque esa medicina se va a convertir en una expresión del espíritu que es el que cura. En el vehículo de la curación. Y tercero, que se practique con mucha honestidad y no se vea como un medio vivendi, sino como la expresión de una forma de servir.
¿Está correcto? Y aparece una medicina haciendo verdaderos milagros. Y no que lo digan de Benicio Montillo, que lo diga el doctor Barrio, el doctor Orange, que está por allí. Maestro, yo doy testimonio de que el Vital le curó una alergia a mi hijo, que no podía ni poner los huevos. ¿Cómo sería que Joanito tocaba un huevo? Ustedes dirán que yo soy exagerado, aquí está el papá y la mamá. Tocaba un huevo con los dedos y se soplaba. Se ponía enseguida para morirse el niño. Y se curó con eso. Para entrenarnos. Y no crean que estoy haciendo propaganda a medicinas, estoy diciéndoles la mística que tiene que tener el que va a curar. Y eso se llama fe solar. Hay médicos, ahí está el doctor Barrio, está Olivo Cárdenas, un extraordinario médico. Ya dijimos al doctor Orange, Benicio, y no sé qué más, muchos hermanos que no son médicos, pero que dan un remedio con esa fe que se va a curar. Entonces fíjense ustedes, el médico tiene que ser profundamente místico. Yo por eso no creo en esos médicos que lo que ven son los testimonios de la consulta. No. Yo creo en el médico que es místico, que antes de querer creer que él es el que cura, invocar la gracia de Dios. Eso es místico. ¿Qué hay por ahí? Usted comenzó la conferencia diciéndonos que la gnosis era terriblemente científica. Hoy nos está demostrando con esto. Porque eso tenemos que aprender. La gnosis debe ser terriblemente científica. Con esto que usted está explicando. Y terriblemente sencilla. Por eso nosotros, la gnosis es una corriente del espíritu. Es una corriente del pensamiento. Y querer nosotros trancar la libre expresión de la conciencia es formar lagunas. Y el que forma lagunas se le inunda el terreno porque sacó las cosas de donde están, donde deben estar y después de donde no deben estar. ¿Qué haría yo hablando de ustedes y ustedes con la espalda para allá? Es decir, cada cosa tiene que estar en su lugar. Y así se da uno cuenta que se hace sabio. ¿Y por qué se hace sabio? Porque extrae todo el conocimiento que tiene su ser interior, que él es el que es sabio. Pero el que se enreda y que aquel piensa así, el otro piensa así, el otro piensa así, y que mire que a mí no me gusta eso, nunca se hace sabio porque se está queriendo corregir el fluir del espíritu y de la conciencia ahora. Yo le tengo pánico, terror cuando dicen que fulano es vidente. Porque yo digo, lástima, uno que se quemó. Pero no es porque la evidencia sea mala, sino porque como no se sabe manejar. Dejen, en vez de cuando aparecen muchas cosas que se cruzan, porque no sabe pensar. La evidencia no tiene por qué estar mostrando una raya para acá, otra para acá, otra por aquí y otra así. Cuando eso aparece es porque hay pensamientos detrás de lo que ven. El viento objetivo ve una cosa y no le para. Si le merece mirarla, la mira, y si no, no la mira. Entonces esa cosa desaparece. Hay muchos hermanos que creen que el maestro les está viendo a todo momento el ego. ¿Qué le importa el maestro estar leyendo el ego a las personas? No es que se contagia de eso. Es lo menos que deben de pensar en eso. Al maestro no le importa eso, al maestro le importa la luz que hay en las personas. Y en base a esa luz le habla a esa persona, no en base al ego. El ego no nos interesa. Juan. Eso, yo conozco inclusive personas que dejan de venir al monasterio porque temen que usted le vea el ego a ellos. Porque dio la cara como la suegra de Condorín. Por otro lado, maestro, entendemos eso de que si no hay vivencias, comprobaciones, uno no puede crear la fe solar. No. Acuérdense que la fe solar sale, fluye a través de lo